Yo les agradezco mucho, les pido que su teléfono celular, si lo pueden ustedes utilizar lo menos posible, sería fantástico. Y bueno, pues este es parte de mi currículum que ya tuvo a bien el ingeniero Monterrosas leer. Muchísimas gracias y bueno, vamos a continuar con el balance corporal total. Creo que lograr este balance en general, pues se vuelve algo extremadamente, hasta cierto punto, difícil en este tipo de vida que llevamos actualmente, muy de córrele, muy de carreras, pero ¿qué crees? Es bien requerido, importante que organices tus tiempos definitivamente para evitar esto que es el síndrome metabólico y que hoy por hoy se ha vuelto parte de la vida de todo ser humano en todas partes del mundo, porque hasta Japón y Corea, que son los lugares que tienen menos cantidad de este síndrome, también lo están presentando en cantidades mínimas, quizás un 3%, un 2%, ¿verdad? Un 5, un 12%, pero sí lo están presentando. Entonces, México, Estados Unidos, sabes que son parte primordial de su vida diaria, el síndrome metabólico, y por eso estamos hablando de estas enfermedades. Sin embargo, déjame decirte que esta es la última sesión que vamos a tener prácticamente de este síndrome metabólico, porque ahora vamos a entrar a las consecuencias del síndrome como tal, es decir, qué ocasiona la obesidad el mismo sobrepeso. Wow, por ejemplo, hablando de la fertilidad de la mujer, hablando de la fertilidad del varón, ¿qué puede ocurrir en el caso de una enfermedad autoinmune que tenga que ver con precisamente la inflamación que la obesidad y el sobrepeso ocasionan? ¿Dónde queda como consecuencia de la diabetes o de la hipertensión el problema renal? ¿Cómo podemos nosotros abordar en todo caso a personas que están sufriendo situaciones también emocionales, ¿verdad? O alteraciones en la atención desde los niños con el TDAH, y cómo podemos nosotros ayudarlos de esta manera? Bueno, pues eso es lo que vamos a tener a partir del próximo martes. Vamos a estar hablando ya le vamos a dar la vuelta a este síndrome metabólico. Creo que ya quedó más que claro en diferentes sesiones grabadas. Entonces, lo más importante, creo yo, es adentrarnos en otro tipo de enfermedades. Finalmente, el CIE-10, que es el órgano que se encarga de clasificar las enfermedades, es bastante extenso y bueno, pues ahí estamos entrando todos, porque recuerda que todas la gran mayoría, ¿verdad? No quiero decir que todos, pero la gran mayoría de las enfermedades tiene un inicio, y ese inicio principal se llama inflamación, entre muchos otros factores, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar simplemente hablando de esta epidemia o endemia de obesidad aquí en México, y estamos viendo que para el 2016, imagínate, el 72.5% de los adultos mayores de 18 años presentaron sobrepeso y obesidad, muy frecuente en mujeres en edad reproductiva, y al contrario de lo que pudiéramos pensar, las zonas rurales están más que invadidas por problemas de obesidad y sobrepeso. Ya las ciudades también, ¿verdad? Pero se salvaba la zona rural, ahora ya no, definitivamente ya no. Y esta obesidad va a aumentar el riesgo, obviamente, de padecer otras enfermedades. Este es el inicio, la inflamación que provoca la obesidad, ¿verdad? Como diabetes, enfermedad isquémica, cardíaca, problemas con la presión arterial, alteraciones con las grasas, enfermedades cerebrovasculares, por supuesto, cáncer, entre otras, y entre todo esto, pues las mismas enfermedades autoinmunes que una persona con un sobrepeso y obesidad puede desarrollar más fácilmente. Obviamente, pie diabético, que vamos a abordar un tema de pie diabético, definitivamente sí, heridas crónicas, cómo es que las podemos atender con estos nutrientes, con los nutracéuticos de esta gran empresa Sankey Mayor. Y por supuesto, vamos a tener un invitado muy especial que es experto en heridas, y pues ese es su rubro. Entonces nos vamos a platicar acerca que la obesidad también va a representar altos costos médicos. Por supuesto, una persona que está en sobrepeso y obesidad tiene un factor bien importante, que es un tejido en riesgo. Es un 34% del gasto público en salud que va a estar siendo ocupado por consecuencias de la obesidad, y va a ser una pérdida de productividad estimada apenas en un 0.4% del Producto Interno Bruto por año. Sin embargo, esto ya causa problemas en diferentes centros de labores, ¿verdad? Así que la obesidad
Pues es una enfermedad crónica, fíjate las palabras, es crónica, lleva mucho tiempo, es multifactorial, muchos factores intervienen para que una persona sea obesa y no siempre es el alimento, ¿verdad? Multicausal, muchas causas que lo van a provocar y se va a corresponder con una alteración en la correcta función del tejido graso. O sea, aquí no es aquel antiguo modelo, ¿verdad? No es aquel antiguo modelo donde decíamos, la persona es gorda porque come mucho y no gasta lo que tiene. No, pues ahora los modelos en nutrición han estado cambiando tanto que al final entran muchos disruptores, muchas cosas que hormonalmente hablando van a empezar a afectar la función del tejido adiposo porque este también tiene una función específica que hace que tu cuerpo funcione tanto en cantidad como en calidad. Por eso es bien importante que entendamos cómo funciona y podamos ayudarlo de la mejor manera a este tejido de tu cuerpo que antes creíamos que era solo para almacenar energía, pues fíjate que no, tiene muchas funciones y para allá vamos el día de hoy. Así que dentro de estas generalidades, pues vamos a entender que la obesidad es una enfermedad sistémica, porque el mal funcionamiento del tejido del obeso, ¿verdad? Va a empezar a causar diferentes alteraciones en todo el organismo. Es multiorgánica porque todos los órganos pueden salir afectados y todos almacenan grasas. Es metabólica, es una enfermedad metabólica, tiene que ver con la función, a eso se refiere lo metabólico. Inflamatoria crónica, obviamente vamos a hablar de inflamación y de ahí vienen todas las demás patologías. Está determinada por muchas causas entre lo genómico, es decir, la genética que tú tengas en tu organismo y todo el ambiente alrededor de ti, si es obesogénico, pues ya la verdad es que va a estar más aumentada todavía. Fenotípicamente expresada, es decir, cómo se ve en tu cuerpo, a eso se refiere la palabra fenotípico, cómo se ve en tu propio cuerpo expresado por un exceso de grasa corporal. ¿Has escuchado a aquellas personas que dicen, yo estoy así de gordo, pero la verdad casi ni como? Ah, bueno, pues ahí vamos a empezar a observar cómo no es el proceso, no tiene que ver mucho por el exceso de alimento, sino más que nada por un proceso de inflamación vinculada a este desorden de la función, ¿verdad? Todo asociado con, obviamente, otros padecimientos que están dentro del síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, que eso es lo primero que va a surgir para posteriormente dar un origen a la diabetes y la hipertensión, y definitivamente todos los problemas que aquí se acompañan. Hay población, todos los niveles de población estamos sobrepeso, en obesidad, y estas son solamente algunas gráficas de la Secretaría de Salud aquí en Veracruz, en donde nos muestra cómo es que ya la obesidad alcanzó la niñez de 0 a 4 años, de 5 a 11 años, de 12 a 19, ¿verdad? Y la obesidad está bastante marcada en este rubro de edad y este es el que nos interesa hablar el día de hoy, sobrepeso y obesidad en población de 20 y más años. Y vamos a ver cómo lamentablemente en ciertos momentos la obesidad afecta más a las mujeres y pues esto tiene que ver mucho con los problemas de fertilidad. Ahora, vamos a entrar de lleno a las causas de la obesidad. Bueno, las causas de la obesidad, como dijimos, son multifactoriales. Tienen que ver, imagínate, en el gasto, en la ingesta, qué tanto comes y qué tanto gastas. Sí, sí tiene que ver todavía con eso, pero ahora también entran en pauta qué comes, cómo lo comes y cuándo lo comes, cómo haces las combinaciones de alimentos y todo esto, híjole, nos va a llevar a un mismo resultado que es simplemente el sobrepeso o la misma obesidad. Sin embargo, cuando existe una actividad física disminuida, una nutrición dañada, factores genéticos que son dominantes, disruptores endocrinos, fármacos que también nos ayudan a engordar, factores prenatales que se encuentran en nuestra existencia, es decir, desde antes de nacer, ya estabas antes de que se gestara, gestándote más bien, ya se están produciendo alteraciones que pueden provocarte el nacer obeso, ¿no? Y entonces diferentes otros factores que a lo mejor tú y yo no tomaríamos en cuenta como son el sueño, como son qué tanto respiras, cómo puedes respirar, esta respiración
Centrarte en tu respiración causa que tú logres mantener la calma, el estrés a niveles disminuidos y esto hace que tú puedas vivir mejor y por supuesto tener menos efectos con esta hormona llamada cortisol que en un momento dado va a generar muchísimo proceso de inflamación en tu cuerpo. Entonces estas causas, ¿verdad? Van a estar relacionadas o van a estar divididas en aquellos factores que tú y yo podemos modificar y en otros factores que ni de chiste, como por ejemplo la genética, el sexo, la edad, son factores que no vamos a poder modificar. Pero, ¿qué te parece, por ejemplo, si modificamos tu actividad, el comportamiento de alimentos, fármacos que se consumen, los trastornos hormonales? También podemos ayudar en esa parte. Y bueno, pues esta es la idea, que tú y yo sepamos que tenemos factores que sí vamos a poder modificar y lo ideal, obviamente, es que te vuelvas responsable de estas acciones y que puedas tú mejorar en todos los aspectos. Hablamos de cronodisrupción, de alteraciones prenatales dentro de la gestación. Y bueno, otras causas van a ser la epigenética y la programación fetal. Y esto tiene que ver definitivamente con mamis que son obesas y que no cambian sus tipos de alimentación cuando están en gestación. Y toda esa información le está llegando al fetito en este caso, ¿verdad? Al bebecito en formación le está llegando toda esa información, ¿no? Por un lado está la información genética que ya traes cargada y esa es la pistola cargada. Y por el otro lado es el medio ambiente. Tú comiendo alimentos ricos en grasas saturadas, dígase tacos, tortas, todo eso, hamburguesas, y por otro lado, pues es tu propia genética cargando la pistola, ya traes eso, esa situación de poder generar una alteración con sobrepeso y obesidad, y aparte, pues tu propia actividad, tu propia acción, es lo que genera, pum, que se dispare la pistola y que te conviertas en una persona obesa. Por supuesto, la enfermedad psiquiátrica, muchas de las veces el tener una enfermedad de esta nos obliga al consumo de medicamentos que van a ocasionar alteraciones dentro de los niveles de alimentación y sí puede estar en exceso, ¿no? Hablamos quizás también de algunas enfermedades que en algún momento se consideraron como cualquier tipo de enfermedad y es lo que más afecta a nuestras adolescentes cuando consumen exceso de alimentos y al rato van y lo vomitan, ¿verdad? Bulimia, anorexia, todo eso también es parte de una enfermedad que se está presentando a nivel mental. Microbiota intestinal, y esto es hablar aparte, cómo la microbiota empieza a afectar tu propio organismo, y déjame decirte que he escuchado bastantes médicos que hablan de que se te antoja algo y tú eres quien decide comértelo, sí, pero antes de ese pensamiento primario de tengo hambre o tengo ganas de pizza, tengo ganas de una hamburguesa, tengo ganas, antes de ese pensamiento primario, hay un pensamiento que se le puede llamar un pensamiento preprimario, ¿verdad? Un pensamiento que te va a generar el deseo de comerte algo y este pensamiento no viene de ti, viene de la microbiota y ahorita vamos a ver cómo es que esto se genera y esa microbiota, estamos hablando de la flora intestinal que antes conocíamos, todas las bacterias que se van a encontrar en el interior de tu intestino, tu estómago, poblando todo el tracto digestivo y esa microbiota es la que va a empezar a generar en ti pensamientos porque sabemos, ¿verdad? Al final que es un sistema de ida y vuelta, ¿verdad? Por eso vamos a estar ahí presentes. Ahora, hay algunos disruptores endocrinos y esto es otro rollo. Hablar de disruptores endocrinos es comprender que hay algunos alimentos, sustancias, aromatizantes para tu casa, pesticidas de uso doméstico, el teflón que a veces usamos en las sartenes y que ya está en mal estado, el uso excesivo de plásticos, ¿verdad? Va a contener diferentes sustancias entre las que destacan, por ejemplo, los parabenos, y eso es lo que va a provocar, ¡pum!, un choque en el interior de tu cuerpo hasta que toda esta situación hormonal empieza a alterarse y eso va a generar un problema de sobrepeso y de obesidad en tu organismo. El ambiente obesogénico, ¿qué significa esto? Pues que todo el tiempo está siendo bombardeados desde que somos niños o de que fuimos niños, ¿verdad? En mi caso yo, desde que fui niña. Sin embargo, actualmente también nuestros niños van a ser bombardeados por ejemplo, comerciales y aunque ya
La Secretaría de Salud ha tomado algunas acciones en quitar, por ejemplo, animalitos en esas cajas de cereales o quitar, por ejemplo, el osito, ¿verdad?, de diferentes empresas de pan. Bueno, pues en este caso, de todos modos, las personas estamos siendo bombardeadas todo el tiempo por esta situación publicitaria. Y aunque a algunos alimentos se les ha puesto ahí unos sellitos que dice exceso de sodio, exceso de calorías, exceso, hay gente que no nos importa, aún no somos conscientes de lo que esto puede llegar a producir en nuestro propio cuerpo. Por eso es que estamos rodeados aquí en México, al menos, de este ambiente obesogénico y requieres estar más que despierto para poder comprender qué es lo que no deberías en todo caso abusar de, porque déjame decirte que podemos comer de todo, pero la idea es tu cantidad. Yo les digo, no coma así, poquito menos, ¿verdad? Porque eso es lo que se requiere hacer. Muy bien. Ahora vamos a entrar en una parte que me interesa mucho que conozcamos, que es la fisiología de la obesidad. ¿Cómo se forma? A ver, pero ¿cómo das? Nosotros todos tenemos flacos y gorditos, todos tenemos este tejido que se llama los adipocitos, ¿no? Este tejido adiposo. Todo mundo tiene estas células de grasa que su función es almacenar grasita, pues sí, sí la tenemos, pero la verdad es que no solamente es esa su función, también trabaja en el equilibrio energético y en muchos procesos, ¿verdad? Metabólicos, es decir, de cómo funciona tu organismo, por ejemplo, nos da calor, nos da ciertas hormonas que vamos a utilizar en diferentes momentos de nuestra vida, que son, por ejemplo, las adipoquinas, de las cuales se destaca la leptina y la adiponectina. Ambas tienen funciones diferentes, ¿verdad? Es que, bueno, aquí vamos a ver que cuando hay un exceso de este tejido adiposo o simple y sencillamente deja de trabajar de alguna manera, se encuentra una alteración en estas dos hormonas y dado que una habla de que tengo hambre y la otra habla de saciedad, la adiponectina habla de requiero comer y la leptina habla de ya hay saciedad, cuando una de ellas falla en este equilibrio, empieza a producirse principalmente la obesidad. Y esta lámina maravillosa, vamos a entender. Aquí, mira, aquí está mi cursor. Aquí donde aparecen estas bolitas amarillas chiquitas, estas son las células adipocitos, ¿verdad? Son las células adipositas y ahí están normalmente. En este nivel nos van a dar energía, nos van a dar calor, almacenan aquel pequeño exceso que tuviste en la noche, bueno, pues ahí lo guarda como triglicéridos, algunos ácidos grasos, ¿verdad? Y está produciendo este mismo tejido adiponectina que te dice quiero comer, te produce leptina que dice ya hasta aquí y te produce algunos ácidos grasos libres que van a estar en función, pero que van a ser utilizados. ¿Qué pasa cuando hay algún disruptor, algún cambio en el ambiente? Cambias la edad, cambia tu metabolismo. Antes hacías mucho ejercicio, ¿lo has escuchado antes? Antes hacía yo mucho ejercicio, pero ahora como ya no hago, me lastimé la rodilla, he dejado de hacer ejercicio y pues eso me llevó a la obesidad. No, la verdad es que hay un proceso de inflamación, vamos a verlo a continuación. Cuando estamos produciendo ciertas sustancias, como empezamos entonces a comer un poquito más, van a suceder dos cosas en estas células adipositas. Van a suceder dos cosas. Primero, se van a hacer más grandes, van a empezar a almacenar tanta grasa que se empiezan a hacer más grandes. Eso se llama hipertrofia. Empiezan a engordar, por así decir. Llega un momento en que ya no caben, ya no pueden crecer más y entonces se duplican. Eso se llama hiperplasia. Y una vez que se duplican, cuidado, porque hacen que todo se duplique, aumenta la piel, aumenta todo. Y en ese momento empezamos ya el detalle de lo que se llama resistencia a la insulina. Pero antes de adelantarme ese paso, vamos a ir aquí al segundo paso, ¿verdad? Ya empezaste a comer más porque hubo un cambio dentro de tu sistema hormonal, hubo un cambio dentro de, te embarazaste, hubo obviamente en las chicas, los varones dejaron de hacer ejercicio, terminaron la universidad y se dedicaron a trabajar sentados en la computadora, ya no hacen tanto ejercicio. Bueno, entonces ahí el tejido graso comienza a producir menos adiponectina, hay más aumento del factor de necrosis tumoral alfa, más leptina y más ácidos grasos libres que van a empezar a producir algo en especial que se llama el ROS, el famosísimo ROS, es el estrés oxidativo.
A ver, ¿por qué razón entonces crecen tanto estas células? Se empiezan a crecer, a inflamar, por así decir, no se inflaman, crecen y esto produce la presión de los vasos sanguíneos. Ahora déjame decirte que el tejido adiposo tiene pocos vasos sanguíneos, sí tiene, pero no tantos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al presionar estos vasos, los cierran, los disminuyen, ¿verdad? En su grosor y empieza a haber algo que se llama hipoxia. El tejido comienza a sufrir falta de oxigenación y ese detalle empieza a inflamar al tejido, el cual va a producir factor de necrosis tumoral alfa. Esto provoca una inflamación y va a ser tan vistosa que comienzan a acercarse a algunas células que evitan la inflamación de tu cuerpo. O sea, tu propio organismo tiene un sistema inmunológico. Ese sistema inmunológico reacciona hacia el factor de necrosis tumoral, le habla, por así decirlo, lo llama y se acercan estas células maravillosas que son macrófagos. Estas células tan lindas lo que hacen es ayudarte a quitar la inflamación, una inflamación aguda. Pero el niño o la niña pues no dejan de comer, ¿verdad? El niño, la muchacha, el adulto sigue consumiendo sus garnachas, sus tacos, sus hamburguesas en la noche y esto hace que la obesidad continúe. En este momento ya las células están tan gordas que se empiezan entonces a dividir, a multiplicar, dividiéndose y eso se llama entonces, te dije, hiperplasia. Cuando se empiezan a multiplicar, siguen produciendo en mayores cantidades no solamente el factor de necrosis tumoral alfa, sino que el mismo macrófago produce las interleucinas, empiezan a producir más factores de inflamación. Es decir, ya estaban inflamados y se vuelve un círculo vicioso. Como ya no llega oxígeno, entonces se produce más procesos de inflamación. Estos procesos llaman más macrófagos, se sigue creciendo, se sigue inflamando ese tejido y se comienzan a producir entonces ácidos grasos libres que van a estar produciendo lipotoxicidad. Esto quiere decir que se empiezan a meter las células al interior, las células de grasa al interior de los músculos, porque déjame decirte que está tu músculo, si este es el músculo, este es un colchoncito, esta mano izquierda es un colchoncito de grasa y encima del colchoncito de grasa está la piel. ¿Qué pasa cuando entonces la grasa se comienza a meter en el músculo? Lo empieza a dividir, se empieza a meter y en ese momento nace la resistencia a la insulina. En este momento el tejido adiposo ya está inflamado, ya se están produciendo mayor estrés oxidativo o especies reactivas de oxígeno, ya se están produciendo mayores factores de inflamación, ya se está generando entonces resistencia a la insulina y para esto ha pasado ¿cuánto tiempo? Puede variar. 3, 5, 10 años, dependiendo si toda la vida he sido obesa, bueno, pues en algún momento va a reventar la enfermedad y si en este momento tú te haces una glucosa en ayunas, ¿verdad? Vas al laboratorio y te haces una glucosa en ayunas y sales con una glucosa, digo, en México somos bien permisivos, de 110 para abajo, dice, todo está normal. En Estados Unidos y en Europa de 100 para abajo ya es lo normal, de 101 para arriba, ya es un riesgo muy alto de tener diabetes, ¿verdad? Entonces, aquí en México de 110 hasta 124 estamos en algo que se llama precisamente prediabetes o resistencia a la insulina. Y después de eso, desde 125 para adelante, ya estamos teniendo un riesgo enorme de que sea diabetes. Esto te cuadra en ayunas, esto te cuadra, te checa, bueno, pues es importante que te des cuenta que si estás en sobrepeso y obesidad y tienes en una glucosa tempranito que te fuiste a sacar al laboratorio que se llama sérica, tuviste 101, 112, 116, estás en resistencia a la insulina y este es el momento de trabajarlo. Porque, bueno, ¿por qué razón? Pues se va a ir yendo hacia algo peor y eso es algo que no queremos, ¿verdad? Bueno. Esta es la misma imagen, simplemente hablamos que la misma inflamación va a estar produciendo disfunción en el endotelio, ¿Qué cosa es el endotelio? Seguramente te acuerdas. Lo platicamos cuando hablamos de dislipidemias y el endotelio es el recubrimiento interno de los vasos sanguíneos. La misma inflamación ocasionada en todo tu cuerpo va a generar que ese endotelio pierda algo que es el control fino de la presión arterial. Cuando esto sucede, ¡pum!, se dispara lo primero
es la presión arterial y de pronto hay dolores de cabeza, de pronto hay sensación de pesadez aquí en tu cabeza, ¿verdad? De pronto hay mareos, vas y te tomas la presión, 140/90, señora. Pero yo siempre tenía de 110/70. Pues sí, pero ¿qué crees? Su sobrepeso y la obesidad ya la llevaron como factores de riesgo a tener un problema endotelial y eso produjo su hipertensión, claro, entre otros factores. Ahora, vamos a ver cómo ya les platiqué de la resistencia a la insulina y cómo hay un aumento de los ácidos grasos libres que también van a empezar a causar problemas enormes a nivel de todo el organismo y esto pues es aumento de triglicéridos, de colesterol, sin que sean metidos dentro de los lípidos, ¿no? Sin que sean metidos dentro de estas células de la grasa que se llaman adipocitos y eso comienza a producir la misma muerte de estos adipocitos y se reproducen pues mucho más. Hay hipoxia, es decir, disminuye la oxigenación en este tejido y en muchos otros se produce el estrés oxidativo y en ese momento, querida y querido mío, ya se presentó esto que llamamos tejido en riesgo. Ya hay un problema ahí enorme, es una enfermedad que puede ser una enfermedad cardiovascular, que puede ser diabetes, que puede ser cáncer, que puede ser hipertensión, que puede ser una enfermedad autoinmune, que puede ser un intestino más que permeable. Ponle el nombre que quieras, ya se desarrolló una enfermedad. Por lo tanto, ¿verdad? Se ha considerado la obesidad como un estado inflamatorio crónico. Y dice de bajo grado, ¿por qué de bajo grado? Porque pues realmente hay otros factores que también intervienen en cualquier tipo de enfermedad y va a ser uno de los componentes del síndrome metabólico. Sabemos que la vía final común es la aterosclerosis, causante de enfermedad vascular generalizada, conduciendo a hipertensión arterial, enfermedad coronaria y enfermedad vascular periférica. Wow, se oyen bien feos, ¿verdad? Lo ideal es que no tengas ninguno de esos padecimientos. ¿Estás a tiempo? Sí, pero requieres emplear todo el tratamiento del cual te voy a hablar a continuación. ¿Complicaciones hay? Sí, muchas. La obesidad nos va a llevar a algo que se llama hígado graso no alcohólico. Quiere decir que vamos a tener una hepatitis, ¿verdad? Una hepatitis que nada tiene que ver con el alcohol, pero que te va a producir efectivamente problemas importantes en este hígado. Y déjame decirte que de toda la bola de órganos que tenemos, el hígado es uno de los más resistentes, por así decir. El hígado va a ser tu laboratorio particular. O sea, es aquel que la grasita la va a transformar en triglicéridos, la guarda, ya requieres energía y como no desayunas, no es que no tengo hambre temprano, agarras y te lanzas a trabajar así, sin desayunar nada y ¿qué crees? Ahí está el hígado, esa grasa que guardó anoche, ahí lo empieza a desenrollar para darte la hora como energía. Entra, sale, trabaja, viene, sube, eso hace el hígado, pero llega un momento en que también se cansa, se autorrepara hasta cierto nivel. Después de ese comienza a producir cierta fibrosis que vamos a considerar que es como si fuera una cicatriz en ese tejido hepático y posteriormente viene lo que nadie quiere que se llama cáncer. Está tan inflamado tu hígado que va a empezar a tener alteraciones en las pruebas de función hepática si tú te las realizas. Y créeme que para cuando ya hay una alteración en esta importante, en estas pruebas de funcionamiento hepático es cuando tú apenas te vas enterando porque ni cuenta te habías dado. El mal se puede ir generando al igual que en una insuficiencia renal, el riñón es tan, pero tan noble que igual te hace funcionar aparentemente normal, sin embargo hay un problema ya gestándose y ni cuenta nos damos. Por eso es bien importante que tú tomes acción hoy, en este momento, y no dentro de 5 años o 10. Requerimos trabajar entonces dentro del tratamiento preventivo de la obesidad. Obviamente, lo primero, reducción ponderal. ¿Qué significa esto? Hay que dejar ir esos kilitos que a lo mejor nos ayudaron y nos defendieron mucho tiempo porque los kilos tienen que ver también con ciertas alteraciones emocionales, ¿verdad? Pero llega el momento en que diles, adiós grasitas, ya se pueden ir y llévalas, sácalas de tu vida haciendo actividad física, reduciendo la cantidad de energía que entra a tu cuerpo, claro, haciendo actividad física para que salga, pero también hay que tener cuidado con lo que comes, cuándo lo comes y en qué momento lo comes. Acuérdate de lo que vamos a hablar ahorita, en un 100% de tratamiento, el 70% son cambios en los estilos de vida y tiene que ver con esto, qué comes, cómo lo comes, cuándo lo comes
¿Con qué te suplementas? ¿Qué cantidad de respiración haces en el aquí, en el ahora, para poder mantener tus emociones, como lo indica mindfulness, ¿verdad? A nivel disminuido, para que de esa manera tú puedas vivir con menos estrés. El 20% siguiente, es decir, el 90%, ese 20% es actividad física. Ese 90% esos cambios en estilo de vida que tú puedes emplear. Y ese 10% restante son lo que sigue ahí, fármacos y cirugías bariátricas, ¿verdad? Hoy no vamos a entrar en nada de eso, vamos a hablar principalmente en las intervenciones no farmacológicas para que tú puedas reducir de peso. Por supuesto, el tratamiento dietético. ¿Cómo es que vamos a empezar con este cambio dentro de tus alimentos? Y sí se requiere hacer un cambio, definitivamente sí, porque tiene que ver con aquello que te provocó que tú llegaras a estar en el peso que tienes ahorita. Obvio que vamos a cambiar la alimentación para que tu cuerpo mejore. Actividad física, sí o sí, de la misma manera en que duermes, te bañas, comes 3 veces al día, te cepillas los dientes, te lavas tu ropa, en fin, de la misma manera requieres hacer ejercicio. Por supuesto, si lo primero y lo segundo falló, entra, ¿verdad? La terapia psicológica, que porque como te decía muchas de las veces, la alteración y el problema es emocional, es netamente emocional. Entonces sí es importante que ayudemos a nuestro organismo también con terapia psicológica, por supuesto. Dentro de estos cambios en los estilos de vida entra la actividad física y este va a ayudar a reducir los niveles de glucosa en tu sangre y por supuesto va a prevenir la resistencia a la insulina, evitando el desarrollo del sobrepeso y la obesidad. Y si ya estoy obeso y si ya estoy en sobrepeso, pues bienvenido al mundo de la norma oficial mexicana de nutrición, la cual te dice que en los primeros, si tú empiezas a llevar un control en lo que comes, en control en actividad física y todavía sin ayuda de nada de fármacos ni nada de eso, tú puedes llegar a dejar ir hasta el 10% de tu peso en 3 meses. Es decir, si tú pesas 70 kilos cuando inicias, en 3 meses vas a estar perdiendo o dejando ir más bien 7 kilos con este régimen. ¿Qué comes? ¿Cómo lo comes? ¿Cuándo lo comes? Por supuesto, en cantidades de energía balanceados y haciendo actividad física. Llevando una alimentación muy adecuada, yo te puedo recomendar 3 tipos de alimentación adecuada. La primera es la paleolítica, es aquella como en los tiempos de aquel periodo, ¿verdad? Del tiempo de vida de la tierra. Lo ideal es el uso del agua, vegetales, carnes, pero la dieta paleolítica maneja más pescados, frutas, verduras, pero vamos a agregar en todo caso castañas, es decir, nueces, semillas, que en todo caso nos van a dar los omegas, omega 3, omega 6, omega 9, por supuesto el aceite de olivo, y aquí lo importante es entender que los mismos omegas nos van a ayudar también al control de este LDL, que es una fracción de colesterol, y que nos va a ayudar en todo caso a quitarlo. Recuerda que el colesterol LDL es aquel que va a empezar a afectar también a tus vasos sanguíneos y formar las placas de ateroma. Así que hay un beneficio para la salud en un estilo de vida paleolítico. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener muchas circunstancias que van a ayudar principalmente en los niveles de azúcar en la sangre, en que vamos a estar quemando grasa almacenada. Va a haber, por supuesto, todo lo que esto conlleva, como es un equilibrio en la energía, reducciones de alergias, antiinflamatorio, mejor calidad en la dentina, ¿verdad? Que es la parte de tus dientes, mejoramiento en los patrones de sueño. Y bueno, pues esto es parte de lo que te ofrece un estilo de vida mucho más saludable. Por supuesto que dentro de todo esto entra la suplementación. La suplementación no es algo, como dice el nombre, que supla un alimento, sino que llega a complementar. Nosotros nutrimos el cuerpo con suplementos y yo te voy a recomendar esta línea de nutrientes que van a proporcionarle a tu cuerpo el máximo de los beneficios en nutrición. Vamos a lograr el balance hormonal, el control de enfermedades metabólicas, es decir, del funcionamiento y también del envejecimiento, y que te aporten energía. Eso es lo ideal dentro de un suplemento, ¿verdad? Que haga todo esto que te acabo de nombrar, y lo ideal es que conozcas un poco más de ellos. Todos ellos, déjame decirte, los que acabas de ver en pantalla, todos aparecen, ¿verdad? En un libro
médico que se llama Vademecum PL PLM, y este libro va a contener toda la información de la farmacocinética, de la farmacodinamia, reacciones medicamentosas, intermedicamentosas, secundarias, que puedan tener estos nutrientes, los cuales no tienen fin. No tiene ninguna, así que la vas a poder leer toda la información y por supuesto le puedes pedir a la persona que te invitó, ¿verdad? Permíteme un segundo. A la persona que te invitó, tú le puedes pedir que te envíe los manuales, y yo aquí los tengo, aquí tengo mis manuales de investigación, todos ellos listos y disponibles, y es de donde saco parte de la información que te estoy dando el día de hoy de Oxygen Reset, y por supuesto que es de Horizon Science 6. Entonces, aquí lo importante es que tú conozcas esta información y que puedas tener acceso a estos manuales. Dime quién te va a dar toda la información para que tú la puedas recibir, pues ni siquiera los laboratorios. Así que bueno, el enfoque de esta empresa va directamente hacia toda la salud que pueda tener nuestro organismo en base a 3 factores. El primero es la disbiosis intestinal, es decir, si hay un intestino que está fallando en la manera de absorber los nutrientes, en la manera en que se le van ciertas sustancias que no deberían irse y se van hacia más adentro del intestino, hacia el interior de tus tejidos, están produciéndose algo que se llama disbiosis, un mal manejo de las mismas bacterias que viven en el intestino, están produciendo entonces aumento de factores de inflamación, exceso de radicales libres, exceso de grasas, resistencia a la insulina, y esto nos va a llevar a una inflamación crónica a nivel intestinal y de ahí en todo tu organismo. Estamos hablando de que esta misma disbiosis causa una degeneración del sistema nervioso entérico, es decir, toda la red neurológica, ¿verdad? De neuronas neuronas son las células de nuestro cerebro que nos ayudan a pensar, a sentir, a almacenar la memoria, a hablar, el movimiento, muchas cosas nos van a ayudar esas neuronas y todas ellas están en el intestino. Por eso es que si a una bacteria se le antoja ese refresco que termina en cola y tú quieres terminar con el uso de este refresco, no lo vas a poder lograr hasta que le quites la idea a esas bacterias que tienes en el intestino. Ellas te van a estar subiendo la información a través de este sistema nervioso entérico y aquí se te va a aparecer en tu cerebro, va a aparecer esa botellita, ¿verdad?, de refresco, y te va a decir, quiero esto. Se te antojó y tú dices, ¡ah! Se me antoja ahorita bien fría. Pues fíjate que no. Nosotros vamos a poder tener el control de tu alimentación si tú quitas esa disbiosis, si tú generas una microbiota sana completamente. Otro de los enfoques de esta empresa es la microcirculación. ¿Te acuerdas que te hablaba del óxido nítrico y te hablaba del colesterol LDL y te hablaba de la formación de placas y te hablé de que hay elementos que van a ayudar a la microcirculación manteniendo el endotelio estable y eso hace que la circulación sana llegue a todos los rincones de tu cuerpo? Eso es lo ideal. Cuando llega a todos los rincones de tu cuerpo, va a llevar oxígeno, nutrientes, hormonas, enzimas, sustancias que van a ser requeridas por tu tejido, por todas las células de tu cuerpo y que van a ser necesarias que las tengas presentes para decirle adiós al tejido en riesgo. Bien importante esta parte cuando hablamos de una persona con una enfermedad crónica y del envejecimiento, ¿verdad? Como diabetes, alteraciones en las articulaciones, problemas de memoria, de pronto se me olvida lo que iba yo a decir, o dónde dejé los lentes, a dónde los traigo, y los traes ahí, solamente arriba de tu cabeza, pero a lo mejor no te das cuenta, ¿verdad? Y para esto de la microcirculación vamos a tener esta herramienta, es un aparato que se llama capilaroscopio, bien importante, donde vamos a ver la calidad y el funcionamiento de nuestros vasos sanguíneos, y cuando nosotros consumimos estos nutrientes vamos a poder observar cómo hay un cambio, cómo tú puedes mejorar tu circulación con el consumo de estos nutrientes. El otro enfoque es trabajar sobre las especies reactivas de oxígeno, esto que llamamos radicales libres, y que de esa manera van a evitar el envejecimiento celular prematuro. Escucha lo que dije. El envejecimiento celular prematuro quiere decir que la edad que tengo es la edad que tengo, pero como van a producir mayor cantidad de agua, se va a producir menos estrés oxidativo, te vas a ver más joven de lo que en realidad eres. Y eso es otro de los beneficios dentro de la estética y de las enfermedades de la piel, déjame decirte.
Desde ahí empezamos a trabajar las heridas crónicas, desde cuidar la microbiota, y tengo muy buenos casos en lo que a heridas se refiere. Próximamente vamos a estar hablando de ese tema. A esto yo te voy a recomendar el uso de Chronoid Fire, Auxilia Night Reset, Auxilia Night Reset, que va a funcionar con estos elementos que vemos aquí. A cargo de polifenoles, polifenoles a cargo del romero, fibra, flavonoides a cargo del olivo, extracto de frijol negro, que son más de 4,000 unidades de actividad inhibidora de la milasa. Esto se parece a la carbosa, aquellos que son médicos que están conectados ahorita. Así funciona la carbosa, ¿sí o no? Bueno, pues aquí está presente la manera en que vamos a controlar también la glucosa de nuestro paciente. Polifenoles de té verde, es decir, catequinas que están allí disponibles para tu función. Ahora, va a haber una relación estrecha e importante del uso de Chronoid Fire 2.0 junto con la leptina. ¿Por qué razón? Bueno, hablando de la leptina, es una proteína que va a empezar a trabajar para, como te platiqué, va a empezar a decirte, ya con esto que comimos, esto es suficiente. Pero en las personas que son obesas, ¿verdad? Sobre la leptina, vamos a entender que las personas que estamos en sobrepeso y obesidad, no nos funciona la leptina, hay cierta resistencia a la leptina. Di tú que hay receptores, pero si si tú estás produciendo mucha leptina y ya todos los receptores están ocupados, ¿verdad? Estos serían los receptores, pero todos ellos están ocupados. Aunque llega más leptina a informar que ya no requieres comer más, pues ya no hay ningún receptor que le haga caso, ya los otros receptores están anulados. Entonces, aunque haya mucha leptina ahí dando vueltas diciendo, ya no comas, ¿qué crees? Tú sigues comiendo porque no tienes ese estímulo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con herramientas en nutrición como por ejemplo el ayuno intermitente? Si tú eres varón, el ayuno intermitente te va a servir fantástico, pero si eres damita, ¿qué crees? Nos va a costar más. Nos va a costar más porque la grasa que tenemos, pues está en lugares estratégicos de nuestro organismo, ¿verdad? De manera natural, normal, y eso va a impedir que muchas de las veces nos pueda servir el ayuno intermitente. Por eso lo que yo te indicaría es mejor tómate un Cronuit, déjate de sufrir con los alimentos, ¿verdad? Lo más importante es que tú ayudes a tu organismo utilizando algo que quite los receptores, ¿verdad? Que los deje libres para que cuando llegue la leptina pueda formarse en esos receptores y entonces exista, ¿qué cosa? Se deja de existir más bien la resistencia a la leptina y tú puedas mantener ese control del peso. Los polifenoles del té verde que contiene Oxigen Reset hablan de un polifenol llamado galato de epigalocatequina, la cual va a ser un inhibidor de la actividad de la acetilcoenzima A carboxilasa, que es un paso en la ruta de la biosíntesis de ácidos grasos. Wow, ¿y esto qué dice? ¿Qué es? Bueno, pues es una sustancia muy especial que hace que así como va el caminito para formar ácidos grasos, de pronto es detenido, de pronto es cortado, de tal manera que tú vas a evitar la formación de ácidos grasos como triglicéridos, colesterol, y bueno, ahí está la idea de que ya no se almacenen en el interior de tu cuerpo. Este galato de epigalocatequina, imagínate que hay tantos estudios que yo quise ponerte aquí un par en donde uno en Estados Unidos, un estudio de estos en Estados Unidos, llegaron como conclusión a que esta epigalocatequina protege al cuerpo humano de los daños provocados por los radicales libres. México no se queda atrás, ¿verdad? Y en Guadalajara, en el año 2017, se descubrió que entre 100 y 460 microgramos de esta epigalocatequina, junto a cierta dosis de cafeína durante 12 semanas, estuvo vinculado a una pérdida significativa de peso y a la reducción de la grasa corporal. Entonces, date cuenta que todos estos galato de epigalocatequina, pues va a estar más que en relación y esto lo contiene Chronoid Fire 2.0. ¿Y cómo me lo voy a tomar? Bueno, pues voy a diluir un sobre. Mira qué bonito, por aquí lo tengo para que lo puedas ver. Voy a diluir un sobre en 250 mililitros de agua calientita y lo vas a poder tomar 10 minutos antes de la cena, si estás en peso normal, 10 minutos antes de la comida y de la cena si hay sobrepeso y 10 minutos antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena si hay obesidad. Si te das cuenta, mi vaso pues es agua fría. También se puede consumir con agüita fría porque lo que finalmente nos va a dar pues es un mejor sabor el agua calientita, pero el agua fría pues le va a dar un sabor un poquito más ácido, pero de todos modos es delicioso. Con tu permiso, ¿eh?
De verdad es delicioso. Bueno, vamos a hablar en este momento de Hasaki, que es otro de los nutrientes que yo te recomiendo para trabajar con lo que es el sobrepeso y la obesidad. Estás viendo en pantalla algunos de los elementos que contiene, de los cuales, pues, definitivamente el ácido glutámico es uno de los más importantes. El ácido glutámico va a ser importantísimo en la síntesis de proteínas, ya que va a estar ocasionando, ¿verdad?, la formación de arginina. Por si te acuerdas, la arginina es la que forma parte del endotelio, de lo que necesita la enzima encargada de mantener el óxido nítrico a niveles adecuados. La óxido nítrico sintetasa en su isoforma endotelial y es la que va a traducir o va a trabajar con la arginina para que se produzcan las cantidades de óxido nítrico adecuadas. Entonces, por eso es que lo requerimos para aumentar la vasodilatación de nuestros propios vasitos sanguíneos. Mantiene saludable el sistema inmunitario y, por supuesto, el digestivo, y nos ayuda también con la actividad muscular, de tal forma que si estás haciendo ejercicio, por favor, en ese momento, toma un poco de Hasaki y te va a llevar a reforzar tu sistema muscular también. Va a modular la microbiota intestinal, ¿verdad? Definitivamente, y esto hace que te vuelvas más resistente a la entrada de ciertas sustancias a tu organismo, a ciertas lesiones que puede ocasionar este intestino permeable. Bueno, pues tú le vas a decir alto a esto debido a que la microbiota de tu intestino va a ser la adecuada de las 4 grandes familias en los lugares en que es requerida. Va a tener una actividad antiglicación, es decir, inhibe la formación de marcadores inflamatorios y la expresión de los mismos, es decir, que actúen dentro de tu propio cuerpo, y hablamos de COX-2, de MARP y del NF-κB, presente en todas las células de nuestro cuerpo. Otras funciones de Hasaki, pues, es que sirve como un antiinflamatorio a nivel intestinal y de todo tu cuerpo, efecto de saciedad, por eso lo podemos tomar como un desayuno o una cena, disminución en la lipogénesis, es decir, evita la formación de ácidos grasos que al final entren a nuestros adipocitos y mejora el metabolismo de la glucosa. ¿Deseas potencializar el efecto de Cronuit? Bueno, pues vamos a agregar un poquito de otro nutracéutico que se llama INER7, aumentando el efecto del uso de la glucosa y, por supuesto, aumentando el efecto también reparador de la peroxidación a nivel intestinal y a nivel neurológico. ¿Te acuerdas de aquellos receptores de la leptina que están tapados? Bueno, pues aquí vamos a ver cómo la peroxidación va a ser retirada potencializando a Cronuit con INER7. Se logra un magnífico equilibrio. Es más, bueno, pues INER7 tiene 64 biominerales de muy alta biodisponibilidad, dentro de los cuales el más importante, los pacientes que ya tienen diabetes, ¿verdad? O aquellos que tienen resistencia a la insulina, empiezan a tirar excesos de cromo. Bueno, pues en el INER7 tiene la cantidad adecuada de cromo para tu propio organismo y todos los efectos que aquí produce, como están marcados en esta lámina. ¿Cuáles serían tus combinaciones? En el desayuno Cronuit y después de la comida el uso de Velash. Pueden ser Cronuit con INER7 y después tu desayuno, o puede ser Cronuit con INER7 desayuno y en la cena Hasaki. Entonces, son unas posibles combinaciones que tú puedes tener, pero ve el plato del bien comer. En este platito nosotros vamos a estar poniendo proteínas, vamos a estar poniendo vegetales, ¿verdad? Y vamos a agregar algunas otras proteínas que van a estar ayudando a nuestra muy buena nutrición. Por supuesto, este es un sistema de cronobienestar y tú ves este color así medio diferente porque también tiene a Velash, de tal manera que aquí me va a ayudar a trabajar la microcirculación, a quitar inflamación, a destapar aquella cuestión de la leptina, ¿verdad? La resistencia a la leptina. Y bueno, pues voy a empezar a tener un cuerpo mucho más delgado, que eso es lo más importante. En este sistema de cronobienestar estamos consumiendo los 4 nutrientes a lo largo de todo el día y ese es el máximo beneficio que vamos a encontrar. En este momento yo te agradezco mucho tu atención.